Hola, buenas tardes, tanto en sedes como acá. Eh, Vamos a reanudar las actividades. Bueno, adelante, Alex. Bueno, a ver, todos y todas, lo que vamos a hacer es socializar un poquito el ejercicio. Como son muchas sedes y muchos equipos, vamos a seguir la siguiente dinámica. Empezamos con la sede en la que estamos ahorita. Lo que vamos a hacer en primer lugar es con la actividad uno van a leer y presentar para más o menos ver cómo lo estamos pensando. Espero que se alcance a ver en la pantalla. Dos líneas así en horizontal, ¿no? De qué factor de riesgo identificaron, cuál es el factor de protección que relacionan, los probables daños o impactos y los elementos a explorar. Solamente dos líneas de toda la tabla, es decir, si hicieron 20, elijan dos y son los que nos exponen a todos. Dos por equipo para no tardarnos demasiado. Eh, digamos que voy a hacer algunos comentarios solo en casos específicos para que nos dé tiempo, y una vez que terminemos esto ya vamos a hacer el role playing que está previsto, pero ya cuando llegue el momento les daré las instrucciones para el role play. Entonces lo que propongo es que empecemos con la sede de acá y luego vamos a las sedes remotas que en el orden, ¿no? Que tenemos acá. Y vamos a leer algunos de los que nos mandaron vía correo electrónico, ¿ok? De las personas que están en individual. Sí, nada más si nos manifiestan quienes ya están listos para darle la palabra, de todos modos se las vamos a dar a todos, pero sé que Santana ya está listo y los demás sí pueden irlo manifestando. ¿Con nosotros? Ah, ya todo por hablar, que ya habíamos terminado. Ok, entonces el tema es estado de salud. Ajá. Y bueno, como factor de riesgo, primero fue fumar, ¿no? Como factor de protección, digamos, programas educativos, restricciones a la venta de los cigarrillos, como probables daños o impacto, pues enfermedad, cáncer pulmonar. Y elementos a explorar, bueno, el número de cigarrillos que se fuman, y bueno, otro factor de riesgo, el sedentarismo. Como factor de protección, presencia de áreas verdes y seguras, porque sabemos que si hay parques, de todos modos la gente no va si no son seguros. Y probables daños, impactos, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares. Elementos a explorar, consideramos el tipo de trabajo que realiza y, digamos, el tiempo libre que tiene para realizar ejercicio. Y creo que es todo lo que dijeron, que 12 elementos, ¿no? Pregunta rápida, ¿cuál es su contexto de trabajo? ¿Disculpe? ¿Cuál es tu contexto de trabajo? O sea, el mío, no entendí muy bien la pregunta. Aquí trabajamos con los migrantes, el consulado, pues obviamente con los migrantes que viven aquí en el condado de Orange. Ok, y por ejemplo, la identificación de estos factores, ¿en qué aspecto de tu trabajo lo implementas? En la ventanilla de salud, aquí tenemos una sección que, bueno, todos los consulados tienen lo que es la ventanilla de salud. Entonces ahí proveemos, bueno, otras organizaciones proveen servicios a la comunidad. Entonces cuando la gente se acerca ahí, aquí en el consulado vienen a realizar normalmente el pasaporte y la matrícula y a servicios legales, pero pues identificamos que obviamente hay otras necesidades y los canalizamos a la ventanilla de salud. Ok, aquí va a ser muy importante, muy bien el ejercicio, solamente como que pensar que si identificamos estos factores, no nada más es identificar, ¿no? Sino que los tenemos que traducir en las posibilidades de acción o en las guías de acción de nuestro trabajo. Si yo identifico, no sé, que los migrantes con los que trabajo tienen un horario en sus empleos sumamente largo y tienen poca actividad física, entonces yo desde mi intervención estoy en posibilidades de contrarrestar esa situación que los pone en riesgo o no, y en qué medida, ¿no? O sea, sería el punto al que tendríamos que llegar con todos estos ejercicios, ¿no? Bueno,
No sé quién más quiera, ¿en qué orden vamos? Si quieres, regresamos aquí a la sede presencial y para allá todos los de sede remota darles. Ok, vale. Entonces, no sé cuál de los equipos de aquí de presencial quiere. A ver, el acá. Nuestro factor de riesgo es encontrar un lugar de renta para los migrantes. El primero sería nuestro tema. Y en el tema de vivienda, nuestro primer factor de riesgo es el no tener una familia o redes de apoyo en el lugar de destino. El factor de protección es justamente el apoyo de las instituciones y el trabajo que se hace, que nos comentaba Alejandro, para poderlos vincular a través de estas actividades con grupos de interés, no necesariamente migrantes, pero también puede ser que les guste el mismo son de música, cualquier pretexto que los logre vincular con algo que los acompañe. Y un elemento a explorar serían los recursos anteriores si pasaron, no sé, por algunos estados o por otras asociaciones, psicólogas que les pidieron su teléfono y que puedan estarlos acompañando, tener amigos, conocidos, amigos de los amigos y, bueno, básicamente a quienes conocen y con quienes se pueden vincular en el país. Después, perdón, los daños. Sí, los probables daños e impacto sería la situación de calle y aislamiento en el caso de que por cualquier situación no puedan vincularse a ninguna red, pues quedarían excluidos y tendrían menos oportunidades de insertarse en la sociedad efectivamente. Y bueno, los elementos a explorar es justamente lo que les comenté, ¿no? Otro factor de riesgo sería la falta de recursos económicos, las personas que llegan sin nada o con menos que nada, con menos de lo que salieron. El factor de protección, las habilidades para el trabajo, si tienen cualquier capacidad, si llevan incluso 10 años siendo herreros en su país, no importa que no tengan un degree, y contar con recursos como redes de trabajo, no necesariamente de dinero, pero de personas, ¿no? Y el trabajo informal. Probables daños o impactos sería el hecho de que no encuentren, de que no tengan una situación favorable económica y tampoco laboral, les produce ansiedad, lo cual produce depresión, como lo veíamos en las sesiones pasadas, inestabilidad, daños en la salud física y emocional, indigencia y empleos con condiciones deplorables, porque justamente esto puede ser lo que nos comentaba la compañía de las mujeres en Chiapas, que pues se prostituyen, y pueden ser también, con explotación laboral o sexual. Y elementos a explorar en la profesión en su país, capacidades y habilidades, qué pueden hacer y cómo se podrían insertar. De Chiapas. Nada, como comentario rápido, me parece interesante el primero, porque no necesariamente hay como cuando plantean como no tener red y el apoyo institucional, o sea, no son como pares de la misma moneda, o sea, en realidad el factor de protección responde a la carencia, es decir, si la persona no tiene redes, lo que puede hacer es promover la existencia o utilizar la existencia de instituciones que hagan las veces de red, ¿no? Que no necesariamente es como un positivo o negativo directo, sino como muchos vericuetos que podemos ponerle. Okay, entonces de aquel lado, equipo 2. Equipo 2. Bueno, nada más ahí si pueden ser un poquito más concretos, que el equipo 1 se los agradecería. Bueno, elegimos un tema legal social. El factor de riesgo, en primer punto pusimos a menores de edad no acompañados. El factor de protección sería transitar con adultos o un familiar. Probables daños o impacto, pues que son en su mayoría víctimas de delito. Los elementos a explorar son los lugares por los que han transitado, el motivo por los que emigraron, el tiempo en el traslado y los incidentes en el camino. Otro factor de riesgo es ser mujer y viajar sola. Factor de protección, viajar en grupo. Probables daños o impacto, pues en su mayoría de las veces son víctimas de trata de personas, abuso sexual, violación.
Y en los elementos a explorar serían los motivos por los que emigró, la historia previa de violencia que haya sufrido, las redes de trata y su estado de salud. Otro factor de riesgo es no contar con la documentación y desconocer sus derechos. Un factor de protección es estar informado de todos sus derechos, porque por el hecho de no contar con documentación no significa que no le estén garantizados sus derechos fundamentales en otro país. Los probables daños o impactos son la deportación, la explotación laboral, la discriminación y violación de sus derechos y dificultad de, bueno, Derechos. volvemos a los derechos, Sí. entonces sería en sí violación a sus derechos fundamentales. Perfecto. Aquí nada más un comentario. A la hora que nombramos los factores de riesgo, es muy importante la manera en la que los nombramos. Ustedes dijeron ser mujer. Y el factor de riesgo no es el hecho de ser mujer, es un entorno que no garantiza la integridad de las mujeres o que pone en riesgo a las mujeres. Entonces, el factor de riesgo en realidad es el contexto, no la existencia de la mujer, ¿no? Entonces, eso es como muy importante hacer esa distinción, incluso las consecuencias políticas, digamos, de nombrarlo de una manera u otra, crea panoramas totalmente diferentes porque los factores de riesgo sería, o sea, el factor de riesgo nos ayuda a identificar cuáles son las situaciones que tengo que combatir o que tengo que paliar para que eso no suceda, ¿no? Entonces, si digo ser mujer, entonces que nadie nazca mujer. No, en realidad es que el contexto cambie. O sea, digo, un poco para ponerlo en esos términos tan simplones, es lo que quiero señalar. Es muy importante cómo lo nombramos, ¿ok? Entonces, ¿Quieres que le demos la palabra a las sedes o los leemos los en línea? Como tú quieras. ¿cómo? Que hablen en sedes. Queremos oír sus voces. Bueno, Los Ángeles. a ver, adelante, Dallas. Sí, eso está bárbaro. Queremos Es el que. El ser mujer del rancho. Es como Les escuchamos. Adelante. ¿Sí nos ven? Sí, sí, eso te da riesgo. No. Sí, nos ven desde. ¿Están lejos del micrófono? No les escucho. Espérenme. Dallas. Habla. ¿Nos escuchan? Sí. Ok. Nosotros escogimos como tema la violencia. El factor de riesgo es la violencia doméstica, la disfunción familiar. Como factor de protección, encontramos que es, bueno, una terapia de pareja, terapia familiar, el apoyo familiar y encontrar refugios. Probables daños de impacto podría ser el divorcio, daños físicos y psicológicos, y elementos a explorar serían antecedentes familiares, experiencias vividas y entorno social y cultural. Ok, ahí nada más, un poco para jugar con los términos que utilizan. Ahorita que mencionan el divorcio como un probable daño, yo hasta lo pensaba como un factor de protección en algunos casos, ¿no? O sea, cuando hay situaciones de violencia grave, el divorcio o la separación puede ser una manera de proteger a la persona, ¿no? Entonces, tal vez también cuestionarnos lo que pensamos como consecuencia y lo que pensamos como factores de protección, ¿no? Muy bien, Dallas, muchas gracias. Gracias. Bueno, le doy la palabra entonces a cada una de nuestras participaciones en línea. Voy a leer el ejemplo que envía Janet Nepomuceno. Ella es parte del equipo del área de atención humana de la Casa del Migrante en Saltillo. Su ejercicio lo hizo respecto de trabajo. El factor de riesgo se encuentra muy afectado físicamente por el viaje en tren. El factor de protección es que logró tener un viaje en autobús. Los probables daños, impacto. 1. No tendrá un rendimiento laboral adecuado. 2. Por provocar un daño mayor a su salud. 3.
fomentar la idea de la sociedad de que los migrantes son flojos o haraganes. Elementos a explorar: 1, ¿cuánto tiempo lleva viajando en el tren? 2, ¿ha tenido algún tipo de accidente en el viaje? 3, ¿ha sido revisado por algún médico? Muy bien, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí es como una correspondencia muy directa, ¿no? Entre cuál fue el medio de transporte que utilizó y dependiendo del medio de transporte que se utiliza, pues hay como mejores o peores condiciones, ¿no? De traslado, ¿no? No es lo mismo viajar en avión que en camión, que en tren, o que en camión con documentos migratorios que en camión sin documentos migratorios, ¿no? O sea, sí es como dos contextos totalmente. Lo que habíamos puesto. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a una de nuestras sedes en Chicago, en Casa Michoacán. Adelante, por favor. ¿Nos escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues nosotros elegimos el tema de salud y como factor pusimos sufrir enfermedades o accidentes sin contar con atención médica, la falta de documentos y no atenderse por miedo a ser deportado. La barrera del lenguaje es otro factor de riesgo para no atenderse. La falta de información de lugares hacia dónde ir para recibir la atención médica y la falta de recursos económicos. Los factores de protección, está el conocimiento de instituciones que brinden servicios de salud, el sugerir acercarse a algunas organizaciones de fácil acceso, la realización de campañas de cuidados y prevención y la divulgación de información por redes sociales. Los probables daños o impactos son sufrir enfermedades psicológicas que va desde la depresión y que puede llegar hasta el suicidio, la muerte, el estrés, ansiedad, las epidemias que puede contagiarse con la otra población y el uso de drogas o adicciones. Y los elementos a explorar son si cuentan con un trabajo o no, su estado de ánimo, si tiene familiares o amistades con las que vive y, bueno, pues analizarlo incluso visualmente. Eso sería. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahí destacaría un factor de riesgo que me parece interesante, que es el del lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en la salud, la atención médica se basa en el diálogo con el médico, en poderle describir al médico cuáles son mis síntomas. Entonces, por ejemplo, es muy importante tomar en consideración ese factor de riesgo en la atención médica. ¿Por qué? Porque a veces lo que necesitamos es conseguir un traductor que además no solamente hable el mismo idioma, sino que entienda algún tipo de expresión, porque muchas veces el cómo sentimos nuestro cuerpo cuando nos enfermamos son expresiones coloquiales, no necesariamente son expresiones formales, ¿no? O sea, entonces es muy importante el lenguaje, por ejemplo, como factor de riesgo. O el otro que destacaría es el miedo. El miedo, o sea, que tengan miedo de ir porque piensan que los van a deportar. Entonces, ¿cómo hago para que la gente no tenga miedo? Bueno, tal vez brindando información, ¿no? Entonces, vamos con otra. Okay. Voy a leer el de Aletia Vargas. Ella ella está hablando del factor salud, del tema salud, factor de riesgo, prácticas sexuales sin protección, factor de protección, conocimiento, posibilidad y uso de prácticas sexuales con protección, probables daños, impacto, enfermedades, muerte, elementos a explorar. 1, frecuencia de prácticas sexuales. 2, cantidad de parejas sexuales. 3, uso de métodos anticonceptivos y de protección. Ok, incluso en estos temas, en términos de las preguntas, siempre hay que evaluar de acuerdo al contexto qué tanto profundizo en las preguntas o no. Eso es muy importante, ¿no? Porque evidentemente si estoy en una organización que tiene que ver con promoción de derechos sexuales, reproductivos, pues la profundidad de mis preguntas va a ser mayor que si estoy en otro contexto, ¿no? Entonces, y además es muy pertinente qué tantas preguntas hago, lo vamos a ver, porque también puede ser un violentamiento preguntar de más. Tengo que preguntar solamente aquello que resulte necesario en un área determinada para mi trabajo.
O sea, puedo pensar 50 preguntas, pero solo preguntar 2, las 2 que resultan relevantes. Aunque podría preguntar las 50, pero es, vamos a decir, como manosear, ¿no? La historia, manosear, presionar a las personas demás. Entonces, vamos a hacer. Bueno, ahora voy a Los Ángeles. Adelante, Leonam, por favor. Y se prepara Guatemala. ¿Sí de qué? No, ese de Guatemala. Ya. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Venancio, de la sede UNAM Los Ángeles. El tema que escogimos fue violencia. El factor de riesgo es familias disfuncionales. El factor de protección, círculo familiar, organizaciones de migrantes, probables daños o impactos, separación familiar, golpes físicos, daños psicológicos. Elementos a explorar es de quién vino la agresión, por qué fue la agresión, los vínculos que hay entre todos, la esposa, el esposo, los hijos, y ver si tiene un círculo familiar que lo apoye. El otro factor de riesgo que vimos fueron las adicciones. El factor de protección, educación, centro de rehabilitación, familia. Probables daños o impactos son daños físicos, psicológicos. Elementos a explorar, por qué vino la adicción, dónde tomó la adicción y dónde consiguen las cosas, los proveedores y esas cosas. Algo que también vimos, otro factor de riesgo es el racismo. ¿No? No. Bueno, ok. Entonces, vamos, muy bien, muchas gracias. Vamos a avanzar. Que nos faltan actividades y el tiempo es poco. Okay. Bueno, adelante, Guatemala. Colegas, les saludamos de acá de Guatemala. Nuestro tema es violencia sexual, el factor de riesgo, trata, factor de protección, autoridades, refugio de protección. Para contextualizar, nos situamos nosotros en el caso de protección de una menor que fue secuestrada, venía de El Salvador y llega a nuestro país. Probables daños e impacto, secuestro, separación familiar, engaño, expatriación y prostitución. En los elementos a explorar, motivo de migración, hogar desintegrado, tipo de familia, problemas existentes y miedo. Solamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Faltaba una participación de los en línea. Y se preparan los Nogales, por favor. Primero Nogales Arizona y después Nogales Sonora. Ok, este es de Hilda Portales. Ella está en la Secretaría de Migrante en Morelia. Y dice, tema educación de niños en retorno. Factor de riesgo, poco acceso a la educación para los menores retornados. Factor de protección, facilidad en los trámites de ingreso para menores retornados. Probables daños, impacto, pérdida del ciclo escolar. Aislamiento, discriminación. Elementos a explorar. 1. Conocimiento del documento de transferencia escolar para educación básica. 2. Grado escolar del menor. 3. Documentos con los que cuentan los padres para inscribir al menor. Nivel de dominio del español del menor. Tiempo que ha estado el menor sin acudir a la escuela. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros participantes en línea. Sabemos que se quedaron varias intervenciones en el tintero, que se las vamos a hacer llegar a vía virtual. Adelante, Nogales, Arizona, por favor. Buenas tardes. Nuestro tema es salud para los migrantes en la frontera. El factor de riesgo son las lesiones al intentar ingresar a los Estados Unidos. Factor de protección, informarles sobre los riesgos al cruzar la frontera. Probables daños e impacto, fracturas, ámpulas, picaduras de animal, infecciones, elementos a explorar, preguntar si cuenta con la vestimenta adecuada para poder ingresar al desierto, ¿no? Ya es que si traemos más zapatos no adecuados, pues salen las ámpulas, si cuenta con un número de emergencia por cualquier cosa marcar, ¿no?
Muy bien. Muchísimas gracias allá en el Consulado General de México en Nogales. Estamos retomando algunas intervenciones y ahora Alejandro va a hacer comentarios generales. Adelante, Nogales, Sonora, por favor. Sí, buenas. Como otros más, tomamos en lo social el tema de violencia. Identificamos también un elemento más, lo que sería el riesgo. Sería en el primer caso ser acusado de un delito que no cometió. Como factor de riesgo, pues puede entrar la apariencia física, la edad, probablemente joven, un uso del lenguaje, por ejemplo, modismos, y el idioma, que probablemente no lo domine, ¿no? El del lugar de destino. Como factor de protección, pues está el apoyo y la representación consular, por ejemplo. Probables daños e impacto, el encarcelamiento, la deportación y violencia institucional, sobre todo. Como elementos a explorar, pues está lugares que frecuenta, probablemente, personas con quien se relaciona, actividades que realiza en su tiempo libre, etcétera, etcétera. Como segundo, tenemos como riesgo las violaciones y la trata de personas. Como factor de riesgo, y aquí vamos a entrar en discusión, lo que sería la mujer migrante o el trato incluso con polleros. Menciono esto porque si mal no estamos, entendimos el factor de riesgo como lo que hace más o menos probable el que se cometa dicho riesgo, ¿no? Entonces, el ser mujer nos lleva a esto, ¿no? A sufrir más violaciones, a la trata de personas, ¿no? Entonces, como factor de protección, pensamos en un acompañamiento, no solo en el transcurso, sino también un acompañamiento, de las mismas instituciones. Sabemos que hay seguimiento, pero un acompañamiento propiamente para resarcir el daño creemos que también es necesario, ¿no? Probables daños e impacto, el no volver a ver a su familia, el embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual, incluso la muerte. Y elementos a explorar, el lugar de origen y el de destino, la motivación o causas de la migración y, como ya mencionaron también anteriormente, los antecedentes de violencia. Creemos que es todo. Te vamos a poner tan negativa, pero bueno, muchas gracias por tu intervención. Hay un comentario muy enriquecedor que nos mandan de Costa Rica sobre el tema de la mujer como factor de riesgo. Entonces le voy a pedir, abusando del poder que tengo acá, le pedí a Yanela, por favor, no leas, y ya lo vimos. Claro. Pero no, bueno, dice el comentario, pero no es el ser en sí mismo, mujer, hablando de ser mujer, pero no es el ser mujer en sí mismo, sino la sociedad patriarcal, las creencias, ideas, formas de discriminación, el entorno que es desfavorable para las mujeres por su condición de género. Sí, a ver, aquí aprovecho para aclarar el asunto, ¿no? Incluso dentro del feminismo, hablar de la sociedad patriarcal habría todo un cuestionamiento hacia si el patriarcado es una única cosa o hay muchas expresiones de lo mismo, y depende del contexto, pero es otra discusión. Lo que quiero señalar es que, por ejemplo, en Nogales, Sonora, también decían el ser acusado de un delito que no se cometió a causa de la manera en la que me visto o la manera en la que hablo. O sea, lo importante de los factores de riesgo es identificar las causas de los posibles impactos negativos y entonces intervenir sobre esas causas, o sea, uno es intervenir sobre las causas u otro es intervenir de forma paliativa, es decir, saber que es inevitable que el daño va a suceder y entonces yo pongo un servicio o pongo una actividad que va a intentar reducir los daños. Estaba pensando en el de la patrulla fronteriza que decía, bueno, las ámpulas. Puede ser que la persona al final camina y sale lastimada por caminar en el desierto, pero un factor de riesgo para que eso no tenga un mayor grado de impacto, o sea, tenga solamente un nivel bajo de impacto, es que yo dé un servicio, tengo un servicio médico disponible para que en cuanto los detecte, pues escurren las ámpulas y no pase a mayores infecciones ni a mayores problemas, ¿no? O sea, ahí no puedo evitar el daño, pero puedo reducir sus consecuencias, ¿no? Eso es como paliativo. Pero también puede ser para indicar cuáles son las causas, ¿no? Ahora,
aquí no tiene que ver con el ser migrante, con el ser mujer, con el estar vestido de determinada manera, porque esa no es la causa del riesgo. La causa del riesgo es un contexto que juzga la manera de vestir de una persona de determinada manera, que juzga el color de la piel de una persona de determinada manera, que juzga el ser hombre o mujer de determinada manera y crea disposiciones contextuales para que esa persona esté en mayor riesgo de sufrir un violentamiento o una consecuencia negativa que otra persona, ¿no? Que no tiene esa característica, pero no es la característica en sí mismo, sino cómo el contexto actúa con respecto a esa característica. ¿Nos aceptas una última pregunta? Sí. Dale, no hay problema. Adelante, Tenosique, por favor. Natural, porque acá ya me están. Sí, bueno, ¿me escucha? Mire, nosotros aquí identificamos como factor de riesgo la inseguridad. En factor de protección, pues tenemos policías, fiscalías de protección y atención a migrantes. En probables daños e impacto, la integridad física, trastornos psicológicos y los elementos a explorar, lugares solitarios, rutas migratorias, vigilancia policíaca, protección y asesoramiento de las instituciones. En otro punto, aquí lo dirá un compañero también asistente del curso, del diplomado. Bueno, otro de los puntos que también se encontraron como factor de riesgo está en la discriminación por la nacionalidad. El factor de protección está ACNUR, OIM, DIF nacional, estatal y la CUMAR. Además de los probables daños e impactos, encontramos la negociación en cuanto a las formas de empleo, la explotación en cuanto a las formas de empleo, el maltrato psicológico y también la negociación en cuanto a servicios, un poquito referente a los temas que hace un ratito hablaba el otro compañero, en cuanto también pueden ser los servicios sexuales y algunas cuestiones por ahí de trata de personas. Además de que en los elementos a explorar encontramos la concientización, promover la cultura en cuanto a las personas de nuestro país, promover la cultura de dejar de ver al migrante no como un peligro. Nosotros somos frontera y entonces se estigmatiza al migrante como peligro. Entonces promover un poquito el cambio de cultura con la gente o con la gente nata y la información a la población con la sensibilización. Muchas gracias. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que en cada sede se designó a 2 personas para hacer un role-playing. ¿En qué va a consistir este role-playing? Ahorita en la segunda parte de la sesión vamos a hablar acerca de algunas herramientas prácticas para el manejo del encuentro con una persona migrante o migrante, ¿no? Lo que van a hacer es que en cada sede van a hacer el role-playing. Los que no están en sede van a observar el role-playing que vamos a tener aquí en donde estoy yo. Y a partir de lo que se observe ahí, yo voy a hacer algunos comentarios. Yo no voy a ver el de las sedes, pero estoy cierto que van a aparecer cosas en común, ¿no? En todas, y que pueden ustedes como traspolar. El chiste es que que pongan mucha atención a cosas como la manera en la que habla la persona, el tipo de preguntas que le hace, porque la premisa de la actividad es que van a hacer preguntas que no tienen que ver directamente con su trabajo, pero que lo pueden afectar, ¿no? Pensando en estas cosas de factores de riesgo. Entonces, para este momento en las sedes ya están designados quienes van a hacer los roles, y tienen que fijarse en toda la dinámica. Ok, vamos a darle 10 minutos a la actividad. Sí, 10 minutos a la actividad para que podamos ya pasar a la explicación de la segunda parte con base en lo que veamos ahí. ¿Ok? ¿Cerramos micrófonos? ¿Que cada quien lo replique o que ellos van a...? Yo creo que sí, que en la sede se cierren los micrófonos para que lo repliquen y que nada más quede para los que están en línea, no sé. Okay. Bueno, todos vamos a cerrar micrófonos. Lo que sí les pido, por favor, es abrir cámaras en sedes para al menos ver que lo están haciendo y que lo estamos haciendo todos de manera simultánea. ¿Vale? Listo.
Bueno, entonces yo me voy a quitar de aquí para que
Ok, bueno, vamos a continuar con la sesión. Debido a que nuestro tiempo es limitado, me voy a ir muy rápido con algunos comentarios que hicieron la gente que está en línea y con lo que yo observé en la dinámica que tuvimos aquí en el salón y un poco intentar traspolar esas mismas cosas a lo que ustedes observaron en cada uno de sus role-playing. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a leer esos comentarios, yo voy a exponer la segunda parte de mi presentación y pues me voy a apurar lo más que pueda porque han salido muchos comentarios, muchas preguntas para dejar unos varios minutos para responder a todas esas inquietudes y esas dudas que hay en diferentes lados. Incluso si pueden adelantar algunas de las preguntas por escrito, se los agradecería mucho porque es más fácil como responder después sin tanto, con una dinámica más fluida, ¿no? Entonces, no sé si quieran leer algunos. Sí. Voy a leer. Jessica Tapia dice, explicar el alcance y objetivo de la entrevista, reiterar la confidencialidad, que no se va a compartir la información a menos que se tenga su autorización, porque tampoco podemos actuar de manera aislada. Necesitamos compartir con otras organizaciones para poder ayudarla. Peligroso preguntar cómo te sientes y decir cosas como no te preocupes. Hay que tranquilizar sin usar frases así porque parece que minimizamos sus preocupaciones. David Jiménez concuerda con Jessica. La utilización del no te preocupes está contraindicado para estos casos. También puede fomentar una alta expectativa que quizás, incluso con la canalización adecuada, no podría ser factible y las repercusiones no son agradables. Verónica Noriega dice, pues quizá cuando le dice ella que no sabe hacer nada, afirmarle que seguro hay muchas cosas que ella puede hacer o preguntarle cómo logró conseguir el empleo que ahorita tiene, aunque no le vaya tan bien, con el objetivo que ella se dé cuenta que sí tiene habilidades. Gabriela Beltrán dice, sí, preguntarle por su trabajo en lo de la ropa y a lo mejor primero hacer preguntas sencillas de qué hace para luego juntos ir nombrando habilidades. Josué García dice, yo considero que en este caso la situación de la migrante rebasó a quien la atendió y que seguramente sucede así en la vida real. Pascal, ¿Puedes repetir el último? ¿Cómo? Sí, considero que en este caso la situación de la migrante rebasó a quien le atendió y seguramente sucede así en la vida real. Pascal dice, me gustó mucho la escucha, muy atento estuvo él, sin embargo preguntarle cómo se siente alguien que acaba de decir que está totalmente desamparada es un poco arriesgado. Jessica Tapia, que es el último comentario, dice, lo primero que se recomienda es preguntar por necesidades básicas, sed, alimentación, sueño, frío, para que la persona se pueda concentrar en la entrevista y no en sus necesidades fisiológicas. Hasta ahí. Ok, muy bien. A ver, preguntan por acá, ¿cuál es la finalidad? Si ponemos la presentación, traigo, ¿cuál es la finalidad del role-playing? Bueno, la finalidad del role-playing es tener insumos para lo que les voy a explicar ahorita, ¿no? Que tiene que ver con las... espérenme, déjenme pongo la diapositiva. Ahí está. No, tiene que ver con cómo me manejo cuando estoy frente a la persona, qué tipo de preguntas hago y no hay otra manera de saberlo más que estando frente a una persona, ¿no? O sea, un poco porque lo que platicábamos antes de que, cuando estaba yo preparando la presentación para hoy, era que querían algunas cosas un poco más aterrizadas de cómo manejarse frente al migrante o al refugiado o al solicitante de asilo, lo que sea con lo que trabajen. Lo importante en este sentido es que puedan, tengamos algunos principios prácticos, ¿no? O sea, que es la intención de hoy. Incluso adapté lo que yo iba a presentarles a contenidos que ustedes ya han visto acá en las sesiones anteriores para que tenga una continuidad, porque no necesariamente son algunos principios que yo asumo, pero los estamos como conjuntando. ¿Okay? Que si es un riesgo hacer role-playing cuando no estás entrenado. No necesariamente. No, depende del contenido del role-playing. Pues en el caso para las sedes, ¿los dejamos más dados o...? No, porque al final es una situación ficticia y no estamos trabajando con ningún tema
delicado. O sea, si fuera un psicodrama, sí creería, o sea, que en el cual tuvieran que hablar de cosas personales, sí estaríamos en un riesgo, pero en este caso no, Alfredo. Yo por lo menos no considero que haya un riesgo. No sé bien por qué la pregunta. Bueno, pues te pasamos ahí a le pasamos nuestra lista de requirientes de psicólogo. Ok. Entonces, a ver, hay una cosa que en el ámbito de la psicología se llama ojo clínico, ¿no? Así vulgarmente, ¿no? Que es el hecho de tener una mirada que nos permite deducir algunas cosas a partir de la situación que estamos enfrentando y de lo que observamos, ¿no? Y hay como dos elementos básicos del ojo clínico. Uno es la escucha. Y aquí es poner atención a lo que la persona dice, pero también a lo que no dice. Ajá. Tomando como válido lo que nos dice más allá de su fundamento racional o su fundamento objetivo. Es decir, una de las preguntas que regularmente hacen en este tipo de foros es, bueno, ¿qué hago si me miente la persona? ¿No? O sea, hay situaciones, por ejemplo, como Ministerio Público, en el caso de José, en el cual, pues sí, cuando le estoy preguntando ciertos temas acerca del proceso legal, sí es importante saber que me está diciendo la verdad. Para eso tienen técnicas específicas para saberlo. Pero en términos de cuando estoy en una cuestión más de lo afectivo, no importa si me está mintiendo, o sea, por algo me está mintiendo, ¿no? Tampoco estamos en un contexto clínico en el que me voy a poner a analizar por qué me está mintiendo y cuáles son las razones inconscientes de su mentira, pero sí suponer que, pues, si mientes por alguna razón, ¿no? Y que algo se está acomodando o se está protegiendo en esa, vamos a llamarle en esa mentira, ¿no? La otra es la observación, es poner atención a lo que la persona hace o no, intentando interpretar lo que transmite. En esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podemos hacer interpretaciones salvajes y entonces decir, no, como levantó la ceja izquierda un poquito más, entonces tiene un grave problema depresivo, que es como la fantasía, ¿no? Que tenemos con respecto a la psicología. Imagínense que los psicólogos pudiéramos hacer eso, seríamos dueños del mundo, ¿no? O sea, en realidad no, o sea, es una interpretación, hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, pero también lo que observamos nos manda un mensaje. O sea, si yo veo a alguien que está muy tenso, o sea, sé que algo está pasando ahí, y ahí es donde le puedo preguntar, oye, ¿estás a gusto con el encuentro? ¿Necesitas algo en este momento? ¿No? Porque te noto tenso, ¿no? No es tanto que le diga, es que tú estás tenso porque seguramente has sufrido mucho, ¿no? O sea, eso sería una interpretación salvaje. Pero yo sí puedo decir, oye, ¿sabes qué? Te veo tenso. ¿Todo está bien? ¿No? O sea, hay algo que te incomoda en esta situación y entonces yo puedo modificar las situaciones, ¿no? O sea, modificar el contexto para tal vez bajar eso que estoy observando. Las previsiones, a ver, lugar adecuado. Es decir, en este contexto no lo pudimos hacer porque evidentemente estamos en salones o en salas, pero un lugar adecuado implica que donde yo voy a entrevistar a la persona, ¿no? Dependiendo del tipo de temas que voy a tratar, tiene que ser un lugar adecuado para el tipo de temas que voy a tratar. Si sé que voy a tratar con temas muy personales, por ejemplo, intentaré no hacerle la entrevista, pues incluso en el contexto del Ministerio Público, imagínense entrevistarlo en medio de una oficina gigantesca donde me va a hablar de cómo la violaron, ¿no? Con gente pasando alrededor, ruido, teléfonos, ¿no? O sea, ese no es un contexto para hablar de algo tan delicado. O por ejemplo, cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, que de repente ahora, uno de las chambas es, ahora, ¿cómo se hacen esas entrevistas sin crear nuevos daños? Porque de repente tiene que haber representantes como de 20 instituciones en una entrevista, entonces tienen un chavito de 13 años frente a 7 adultos. ¡Qué miedo! O sea, cualquiera de nosotros estuviéramos frente a 7 funcionarios públicos, nos morimos de miedo, imagínense, ¿no? Porque decimos, a ver qué me va a decir cada cual. Entonces, incluso hay que pensar en ese tipo, o sea, pensar si la cosa que estén todos enfrente es lo ideal, o habría que tener, por ejemplo, cámaras de GSL en donde todos estén detrás de un vidrio observando la entrevista, sin que la persona se sienta presionada. O sea, eso es hablar de un lugar adecuado, ¿no? O sea, no significa que si la ley dice que tienen que estar todos estos funcionarios, no estén, sino que estén, pero en condiciones que no pongan en riesgo a la persona o la pongan en una situación de crisis o de tensión innecesaria. Por otra parte,
las medidas de seguridad personal. Comentario aquí en este contexto. Vamos a imaginar que este era un cuarto cerrado, ¿no? Que esta parte de atrás, aquí donde trabajamos. Tú estabas en riesgo. Y no es porque las personas migrantes sean un riesgo por sí mismas, sino que cuando alguien está en un estado emocional muy alterado, por ejemplo, se puede violentar. Entonces, una regla básica es, yo me siento del lado de la puerta. Porque si la persona se enoja, se altera, yo me puedo salir y esperar a que se calme. Porque imagínense si esto hubiera sido un cuarto cerrado y hubiera estado entrevistando, por ejemplo, a mí me ha tocado, alguna vez se enojó mucho conmigo un haitiano que medía como 1,90 y tantos. No le dimos un apoyo y se enojó mucho conmigo, me empezó a gritar y de repente se paró el tipo de 2 metros así, y yo estaba arrinconado en una oficina. Ajá, entonces estaba yo en riesgo. Entonces, eso es muy importante, como no tanto para atacar a la persona ni querer criminalizar, pero es una situación que se puede dar. Entonces, poderse levantar, etcétera, ¿no? Otra cosa importante, por ejemplo, que observé en casi todas las salas fue que nada más pusieron 2 sillas. Entonces, si bien yo voy a elegir la silla que está del lado de la puerta, puedo poner 2 sillas para decirle a la persona, tú elige dónde sentarte. ¿Por qué? Porque eso nos da una sensación de control. O sea, estar en una entrevista de entrada o en un encuentro de entrada es tensionante. O sea, piensen en cualquier encuentro, entrevista que hayan ido al doctor, al que sea de entrada, vas pensando, puta, ¿qué me va a preguntar? ¿No? ¿Qué me va a decir? ¿No? ¿Y qué le voy a contestar? ¿No? Entonces, el poder elegir dónde me voy a sentar, pues de entrada es una forma de adquirir cierto control de la situación que baja la tensión del encuentro. Entonces, ese tipo de detalles resultan vitales, ¿no? Que no haya ruido. Otra cosa muy importante en términos del lugar adecuado y las medidas de seguridad, sobre todo del lugar adecuado, me faltó poner como de las previsiones propias. Por ejemplo, si tengo citada a la persona a las 9, pero no he desayunado, aunque lo atienda 10 minutos después, me voy a desayunar, ¿no? O aunque lo atienda 10 minutos después, quiero ir al baño, voy al baño, porque si voy a estar en un encuentro de 1 hora, y la tripa va a estar dando vueltas o voy a estar moviéndome porque tengo ganas de ir al baño, la persona se va a dar cuenta y eso va a crear una situación negativa para el encuentro, que no va a ayudar. Entonces, más vale retrasar 5 minutos el encuentro y estar en las condiciones adecuadas. O si ya llevo atendiendo 10 personas seguidas, me tomo 10 minutos para respirar, estar tranquilo, porque cada encuentro con cada persona es importante. Entonces, ese tipo de detalles que pueden parecer estupideces, tienen un impacto vital a la hora de estar atendiendo a una persona. Digo, porque al final, estemos en el área en la que estemos todos nosotros atendemos gente. Y no se nos tiene que olvidar que son personas, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles es como si ustedes llegan con un médico que lleva atendiendo a 30 personas en todo el día. O sea, imaginen los que les ha tocado ir al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no? Y que ya están son el último paciente y el médico está hasta aquí, porque tiene que atender uno tras otro y está cansadísimo, y entonces uno ya no se siente atendido, ni escuchado, ni nada. Y nosotros tendremos que evitar eso, o crear medidas que nos permitan evitarlo, ¿no? O bajarlo, ¿no? En la mayor medida. Por otra parte, bueno, está la red de apoyo institucional. ¿Por qué es importante? Porque de repente, por ejemplo, aquí a José le empezó a sacar la lista de Navidad, ¿no? De todas las necesidades que tiene. Y así pasa, porque todos tenemos un montón de necesidades que son bien urgentes. Pero aquí es muy importante saber que nosotros, y eso me lleva al 5º punto que está ahí escrito, de la identificación de capacidades, saber qué soy capaz de atender o no. Yo me pregunto si realmente tú como Ministerio Público, por ejemplo, podrías dar respuesta al problema de la vivienda. Entonces, ahí es muy importante que tú sepas que no lo puedes dar, porque de repente nos gana la angustia de ver a la persona llorando, y entonces sí te doy vivienda. Una vez, les voy a contar una cosa que pasó una vez. Estábamos en una entrevista con una abogada, la persona estaba, o sea, había un panorama legal que no se iba a dar, que la persona quería, y empezó a presionar, a llorar, y entonces tenía que ver con que pudiera venir un familiar de esta persona a México. Le ganó la angustia a la abogada y le dijo, a ver, tranquilo, yo te prometo que va a venir tu familiar va a llegar. O sea, grave error, ¿no? Entonces, eso tuvo que ver con no tener claro, uno, cuáles son las capacidades. O sea, mi capacidad no alcanza para garantizar eso. Yo le puedo prometer que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Eso está en mis capacidades. Por ejemplo, yo no le puedo prometer que le voy a dar vivienda si no tengo cómo darle vivienda.
pero para eso es muy importante la red de apoyo institucional, es decir, que yo cuente con una serie de contactos que permitan cubrir las necesidades que sé que pueden aparecer. Entonces yo no voy a solucionar el problema de vivienda, pero tengo con quién canalizar, le puedo decir, mira, yo te puedo dar el contacto de tal organización, te voy a mandar y allá te pueden ver si te ayudan, ¿no? Por ejemplo, en términos de la atención psicológica, en Sin Fronteras tenemos claro que no es un contexto para dar una terapia a largo plazo, pero lo que tenemos son un conjunto de profesionales que pueden dar esa atención y los remitimos, ¿no? Y ahí lo que nosotros sí tenemos, por ejemplo, es presupuesto para pagar esos servicios, ¿no? Pero no, nuestro contexto no nos da para poder brindarlos. Entonces es muy importante identificar cuáles son mis capacidades y mis límites, porque además, si no las identifico, intento hacer cosas que no están en mis manos, hay mayor frustración y el daño de los que trabajamos es mayor. O sea, nosotros salimos fregados porque estamos muy frustrados, porque sufrimos mucho en los casos, justo porque no decimos mi límite está aquí, ¿no? Y en este tipo de contextos en los que trabajamos es muy frecuente que nos queramos sentir Superman, ¿no? Y entonces es muy importante esos límites. Otra cosa, la del protocolo de intervención sirve para lo mismo, porque el protocolo de intervención lo que hace es delimitar un camino que no es como una Biblia, porque se puede modificarse de acuerdo a la situación, pero sí debemos de tener como una serie de pasos a seguir que cualquiera puede apropiarse y que lo que le van a dar es una estructura que va a permitir que estas cosas no sucedan. Si yo tengo un cuestionario previo, yo ya voy a saber qué necesidades identificar. Si yo ya tengo un plan de, a ver, si la persona si en mi protocolo de intervención dice, si la persona me expresa que no tiene vivienda, lo remito a tal, a tal o a tal. Eso es algo que yo a cualquier persona que llegue a trabajar a la organización se lo doy en cuanto entra, que si no se acuerda en el momento de la entrevista, va y revisa el papelito, y entonces ya sabe a quién llamar. Eso permite que aunque la angustia se presente, tengamos guías de acción que cuando nos esté ganando toda esta locura que es el encuentro con el otro, porque el encuentro con el otro en general siempre es choqueante, tengo algo fijo a qué remitirme que me permite aterrizar otra vez, ¿no? Y finalmente la documentación es otro elemento de vital importancia, porque la documentación es que yo deje por sentado todo lo que hago con cada persona. Porque de repente nosotros suponemos que vamos a estar ahí toda la vida, ¿no? Pero a nosotros nos ve frecuentemente que alguien que trabajó 8 años en la organización, ¿no? De repente pues decide irse, pasan 5 años, y un migrante que esa persona atendió hace 8 años regresa 5 años después. Entonces, por ejemplo, el tener documentado todo lo que hizo con esa persona a mí me permite saber qué ha hecho la organización, cuál es la historia de la persona, qué necesidades se le han cubierto y poder evaluar su contexto actual, ¿no? Incluso cuando son casos, nosotros le llamamos algunos casos de riesgo, ¿no? Que tienen características muy especiales, que ponen en riesgo a la persona o a otras personas, el documentar es importantísimo, porque aunque ya no esté la persona que lo identificó, alguien más lo puede tener acceso a esa información. Entonces la documentación es vital, que es algo que muchas instituciones no están acostumbradas a hacer por estar pegados a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir con base en la técnica de primeros auxilios psicológicos que les expusieron hace algunas sesiones, algunos conceptos, ¿no? Principios básicos, hay que poner atención a expresiones verbales, expresiones faciales, ¿no? Porque yo puedo estar diciendo algo con las palabras y mi cara está expresando otra cosa. El posicionamiento corporal, o sea, y cuando digo es atención a lo mío, o sea, yo puedo posicionarme como que estoy poniendo mucha atención, ¿no? Pero me estoy durmiendo, ¿no? Entonces tengo los ojos medio cerrados, sí, ¿no? Entonces, pues sí, la persona se va a dar cuenta que aunque le estoy dando acuse recibido, pues me estoy quedando dormido, ¿no? O otra opción es que tal vez esté yo con cara de que le estoy poniendo atención, pero si no le doy una expresión verbal que acuse recibido, puede ser que yo esté pensando que estoy en una playa en Cancún, ¿no? Entonces la persona tiene que tener claro que estoy ahí. El posicionamiento corporal. Por ejemplo, José aquí en el roleplay estaba muy tenso. Ajá. Incluso cómo te paras, a veces nos paramos así enconchados hacia el frente porque nos está creando tensión, entonces, o otras veces nos sentamos así todos relajados, ¿no? Lo cual también puede expresarle a la persona que no me importa, entonces es como un posicionamiento relajado, bien sentado, ¿no? Escuchando, observando a la persona. Una clave para hacer el siguiente punto, que es hacer la empatía evidente, es, por ejemplo, es muy difícil sostenerle la mirada a los ojos a las personas siempre, pero un truco infalible es miren a la persona aquí, a la frente.
Porque no, es muy difícil, o sea, intenten mirar más de un minuto a una persona a los ojos. Aunque sea una persona que ame ni adore, es complicado. Entonces, si miran aquí, están como mirando los ojos, pero no están mirando los ojos y pueden mantener ese contacto visual, que es muy importante a la hora del encuentro, porque si no me están hablando y como no puedo seguirte mirando a los ojos, entonces empiezo a mirar al techo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a interpretar? Pues no me está pelando, ¿no? Entonces, esos principios son importantes. Identificar y manejar los propios sentimientos, o sea, saber qué cosas me angustian. O sea, saber que, por ejemplo, hay gente que ver llorar a alguien más lo hace entrar así en crisis, ¿no? Puta, ¿qué hago? Está llorando, ¿qué le digo? No, ya no llores, ¿no? Hay gente que eso le sucede, ¿no? Hay gente a la cual el que alguien llore no le provoca mayor problema, pero que alguien se enoje lo hace entrar como una situación de, oye, ¿cómo le hago para calmarlo? Ya se enojó. No, pues le voy a decir a todo que sí, para que se calme. No, tampoco. Entonces, hay que identificar qué situaciones son las que más trabajo nos cuestan y cómo nos sentimos en esa situación, ¿no? Porque entonces, más allá de que las aprendamos a manejar, pues vamos a tener las antenas prendidas para que cuando se presenten, saber, a ver, ya está enojando, entonces tengo que poner 5 veces más atención a lo que hago o a lo que digo. Y la otra clave, evitar tomar decisiones o acciones precipitadas. Si la gente ya esperó para llegar con ustedes, que seguramente esperó mínimo 2 horas, 3 horas, puede esperar 15, 20 minutos más para que decidan qué hacer. O sea, se vale decirle a la persona, bueno, permítame un segundo, tengo que ir acá, voy a revisar unas cosas y voy a volver a darle una respuesta de cómo le vamos a apoyar, porque de repente en esta angustia, en esta demanda real de tantas necesidades que tienen las personas, queremos responder así, porque la persona quiere una respuesta así. Pero bueno, lo que hay que hacer es decirle, permítame un segundo, o sea, sin ser groseros, permítame un segundo, tengo que ir a revisar con mis compañeros, aunque no tengan compañeros. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar con respecto a su caso? Y entonces uno se va, piensa qué va a hacer, piensa qué va a decir. Por ejemplo, nosotros en Sin Fronteras, una de las cosas que hacemos en algunos casos es retrasar la respuesta 2 o 3 días, una semana cuando no es muy urgente y dar la respuesta por escrito. Porque entonces así ya no hay confusión de si me entendió o no me entendió. Y a veces la persona no te está poniendo tanta atención al encuentro y si se va puede regresar a lo que le diste por escrito y revisarlo y saber qué le vas a dar y hasta cuándo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Como tener dar estos tiempos para dar las respuestas. Evidentemente cuando es algo urgente de tienes que irte al hospital ahorita, ¿sí o no? Pues hay que tomar decisiones rápidas. Pero muchas veces las decisiones no hay tanta necesidad de tomarlas en un corto tiempo, ¿no? Bueno, a ver, de acuerdo a lo que les presentaron, yo les quise traducir un poco los términos que les ponía en esa presentación previa, ¿no? Contacto y presentación. ¿Cuál es el objetivo? Busca crear condiciones de inicio en la intervención. O sea, nunca hay que suponer que la persona se va a abrir y va a hablar conmigo nomás porque soy yo o porque soy la institución que soy. Entonces siempre tengo que crear condiciones para el encuentro. ¿Para qué? Para que la persona obtenga el servicio que busca y para que yo pueda hacer bien mi trabajo, ¿no? Si lo quieren ver en términos muy burocráticos, ¿no? ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, uno es que no sea intrusiva, decía la presentación. ¿Eso qué significa? Acercarse como lo harían con un desconocido. O sea, cuando conocemos un desconocido, vamos con mucho tacto, nos acercamos poco a poco, no llegamos y le preguntamos, oye, ¿qué te pasó? ¿Quién te robó? ¿No? O ¿por qué viniste a México? No, o sea, llego y le digo, ay, oye, hoy está haciendo mucho calor, ¿no? Oh, me gusta la chamarra que traes. O sea, para eso sirven esas preguntas superfluas. ¿Ok? Entonces hay que acercarse como harían con un desconocido, explicar el porqué de la intervención, ojo ahí, quién soy, qué hago y cómo le beneficia lo que hago. Porque de repente yo le puedo decir qué soy y qué hago y no explicarle, bueno, ¿a usted para qué le va a servir lo que yo hago? ¿No? Y la gente se queda con eso. Entonces, aunque supongamos que la gente ya lo sabe, siempre hay que dejárselo claro. Y el setting son las reglas del encuentro, como bien mencionaban en los comentarios, que tienen que ver con confidencialidad, es decir, quién va a tener acceso o no a la información y bajo qué términos. En Sin Fronteras, por ejemplo, sí tenemos todo un acuerdo de confidencialidad con las personas que firman desde el primer encuentro y saben quién tiene acceso a la información y en qué medida va a tener acceso. El tiempo del encuentro, es decir, tengo 1 hora para atenderle y en esta hora lo vamos a hacer, o si es un encuentro ilimitado, decirle, vamos a terminar en el momento en el que usted me haya terminado de decir todo lo que necesita decirme para este tema que vamos a tratar.
qué acciones vamos a realizar, qué personas van a estar presentes y todos aquellos elementos que vayan a presentarse que podemos prever que se van a presentar durante el encuentro, ¿no? Como tiempo, espacio, personas, acciones a realizar, todas las que les pongo ahí. Y digamos que el setting es poner las reglas del encuentro, qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Yo voy a preguntar, usted va a hablar, o yo voy a preguntar, usted va a hablar y luego yo le voy a dar una respuesta, o sea, como esas estructuras, ¿no? Un poco quiero que desde ahorita piensen que una entrevista, un encuentro es como una obra de teatro, como cualquier cuento, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, y ese es el principio que tienen que seguir. Este es el inicio de la entrevista, ¿no? En términos de los primeros auxilios psicológicos hablamos de alivio y protección, que es una dar primera respuesta provisional a las preocupaciones más acuciantes. Es decir, hay necesidades que nos desbordan, ¿no? Y puede ser que la persona nos llega, y yo quiero aquí contextualizar los primeros auxilios psicológicos como una metodología que está muy pensada para aplicarse en contextos de desastres, que no necesariamente es el contexto en el que nosotros trabajamos todos, ¿no? O sea, tal vez en algunos contextos, tal vez en los albergues o la gente que sí va a las vías, interviene en las vías y que las cosas acaban de pasar, estas herramientas son adecuadas, ¿no? Porque la idea de primeros auxilios es, hay un terremoto y entonces todo el mundo está con los edificios en el piso, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay que intervenir. Está pensado en ese contexto, pero podemos aplicar los principios a nuestro contexto. Entonces la primera preocupación es, para la primera intervención, las preocupaciones más acuciantes, ¿no? Las necesidades más básicas, comer, beber, ir al baño, como bien lo decía en el comentario, o si necesita recibir atención médica inmediata, ¿no? O sea, pues está sangrando, al médico como va antes de que yo le pregunte cualquier cosa, ¿no? Luego, la reagrupación, que tiene que ver con esos contextos que les decía de desastres, ¿no? Que es como mapear los contactos significativos y en caso de que estén cerca vincularlos, ¿no? Porque pues, en un contexto de desastre pues, la gente se separa por las condiciones mismas, entonces es importante esa reagrupación. Y en caso de que haya familiares fallecidos, pues dar la noticia o cubrir las necesidades prácticas que tienen que ver con el fallecimiento, ¿no? Que es un punto vital. Un poco, por eso les daba este contexto, porque cobra más sentido si hablamos de un contexto de desastre que el contexto en el que muchos de nosotros trabajamos, ¿no? Pero nos puede ser de utilidad que en el encuentro siempre hay necesidades acuciantes que se pueden cubrir, como ir al baño, comer, beber, tranquilizarse, refrescarse, ¿no? Que va a influir en el encuentro. La contención, esta es la parte vital en términos psicológicos, ¿no? O de la psicología, que es ubicar a la persona en su situación actual, dar salida a los sentimientos que provoca y coadyuvar en el manejo de su malestar, bueno, en el manejo de los sentimientos para mejorar el malestar. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo no le voy a mentir a la persona acerca de su situación, porque a veces no, y eso es algo incluso cultural, ¿no? O sea, a veces no somos muy dados a decir las cosas como son porque lo sentimos como algo violento, como algo complicado, nos da miedo decirlo porque pues, nos ponemos en el lugar de la persona y digo, ¿qué haría yo si me dijeran lo mismo? ¿No? Pero la parte de la contención es decir, identificar cuál es la situación actual de la persona y enfrentar los sentimientos que la persona está expresando, ¿no? O sea, intentar manejarlos y ayudar, o sea, esos sentimientos no se van a ir. O sea, toda situación nos provoca un afecto y esos afectos nunca se van. Lo que podemos hacer es aprender a manejar los afectos para que el malestar que nos provocan o sus consecuencias negativas sean menores, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como dos situaciones básicas en la contención. La contención que es escuchar, invitar a hablar y tranquilizar en el sentido de como intentar que la persona pueda expresar lo que siente y sobre todo que sepa que es normal sentir eso. O sea, si me asaltan es normal que sienta miedo. Pero de repente lo que queremos hacer es que si me asaltan no sentir miedo. Entonces se hace como un nudo que va a reventar en algún momento. Entonces el tranquilizar no tiene que decir como calmes. Era como la frase que les decía la psicóloga, ¿no? De es válido lo que sientes, válido tus sentimientos. O sea, claro, imagínate, mataron a tu hija, es normal que te sientas así, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que te sientas así, es bueno que te sientas así, porque si no estaríamos hablando que hay algo mal en ti si no te sientes mal porque se murió tu hija. Pero de repente le sacamos la vuelta a los sentimientos. Orientación temporal y espacial, es decir, en términos de contextos de catástrofes, dónde estamos, qué día es y qué hora es, y en contextos menos emergentes, pensar como en expectativas de resolución de problemas y en identificar cuál es la situación actual. Es decir, la señorita no tiene vivienda, entonces decirle, bueno, pues usted no tiene vivienda en este momento,
yo puedo conseguirle que alguna organización le apoye, pero va a tener que esperarse 3 días y van a haber 3 días que va a tener que estar en la calle. O sea, es mejor decirle eso, decirle, esa es la situación real, entonces la gente también activará si tiene algún tipo de recursos, que decirle, no se preocupe, usted no se va a quedar ni un solo día en la calle, porque a veces lo hacemos. Ajá, eso es frecuente, a todos nos ha pasado en algún momento. Luego, recoger información, identificar necesidades en lo inmediato y a corto, mediano y mediano plazo, ¿no? Es decir, ver cuáles son las necesidades y preocupaciones inmediatas, qué necesita, lo que expresa y lo que observo, qué tan urgente es su cobertura y quién lo podrá cubrir. No solo es identificar necesidades, sino saber quién lo cubre. Información adicional sobre personas afectadas, es decir, quién alrededor de la persona podría estar afectada por la situación principal. Es decir, llega la persona y me dice, pues ¿sabes qué? Soy una persona perseguida política por X o Y, pero resulta que tiene una familia de 5 hijos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que considerar que su situación afecta a otras 5 personas, ver dónde están las personas, están en México, están en el país de origen, están en Estados Unidos, están en México, ¿no? Un poco como pensar en ese tipo de cosas, y acontecimientos vitales previos, ¿qué situaciones relevantes ha vivido? Y aquí es donde entran los factores de riesgo y protección, en cierta medida. ¿Qué le ha pasado antes que ahora la puede poner a esta persona en riesgo o le puede dar cierta ventaja? Vamos a pensar, es alguien que ya va en su tercera migración, pues entonces ya sabe más o menos cómo es el asunto. Entonces eso puede fungir como un factor de protección, porque es alguien que tiene experiencia migratoria, que alguien que es su primera migración. Entonces, o alguien que fue víctima de violencia sexual, evidentemente tiene una situación de vulnerabilidad más grave que alguien que no lo fue, ¿no? O alguien que fue víctima de tortura que alguien que no fue torturado. Entonces, sí es importante detectar algunos acontecimientos vitales previos en función de mi trabajo, ¿no? Porque tampoco le voy a preguntar, ¿alguna vez lo han torturado? Pues no, o sea, no va, ¿no? Y si no interesa para mi labor, tampoco se lo pregunto, ¿no? O sea, solo aquello que pueda afectar. Asistencia práctica. Aquí es bien importante. ¿Cuál es el objetivo? Jerarquizar la cobertura de necesidades básicas y desarrollar un plan de acción. Es decir, el asunto es meterle racionalidad a la locura, al caos, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó en el role-playing? No sé si sucedió en los otros role-playing de las series, ¿no? Pero lo que pasó en el de aquí fue que de repente fue tanto el caos de lo que traía la migrante, ¿no? Que el impulso de José fue, vamos a darle solución a todo de un solo tipo. Y sí, te voy a dar casa y todo se va a solucionar hoy y todos vamos a ser felices. Qué padre que fuera así, pero es irreal. Entonces, primero, identificar necesidades. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo más urgente? ¿Es posible cubrirlo en el contexto actual? ¿Y quién lo podría cubrir? Se tienen que responder esas preguntas. Explorar y reordenar necesidades. Es decir, explicitarle a la persona, yo identifico que necesitas A, B, C, D, E, F, G, y entonces proponerle, ok, yo te propongo que primero resolvamos luego este, y de esta forma. Y entonces tomar acuerdos con la persona. Les voy a contar rápido una experiencia que me sucedió hace 3 semanas. Llegó un migrante mexicano a Sin Fronteras, ¿no? Diciendo que lo habían asaltado, le habían robado sus papeles y que él vino a la embajada porque él ya tiene su documento en Estados Unidos, entonces vino a la embajada para pedir una prórroga de su estancia en México y no tener problemas con su documento. Y entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, lo asaltaron y le quitaron papeles y le quitaron dinero y no se podía regresar. Y entonces estaba ya muy alterado, ya había pasado por muchas organizaciones y nadie le había ayudado. Y entonces yo llegué y le dije, mire señor, tiene que entender que nosotros tenemos una población objetivo, que son los migrantes extranjeros, no le podemos dar dinero. Y se enojó mucho. Y entonces me dijo, es que ya me lo han repetido 20 veces, que no entienden que lo único que quiero es hacer una llamada. Y entonces, ¿cuál fue mi error? Que yo supuse lo que él necesitaba y no se lo pregunté. Y entonces ya lo que hice fue decirle, discúlpeme, yo no cometí el error de no preguntarle qué necesitaba. Una llamada sí la puede hacer. En lo que él hizo la llamada, no consiguió que le apoyaran, pero ya en ese lapso hicimos una cooperacha entre todos los de la oficina de 5 pesos en 5 pesos y juntamos los de su pasaje para Michoacán. Pero fue muy particular porque yo supuse que él quería dinero, pero en realidad él no quería dinero, quería una llamada y no se lo pregunté. Entonces, por eso es muy importante la exploración y la priorización, ¿no?
Y luego la planificación de necesidades de acciones, proponer un plan de acción y tomar acuerdos. Es decir, ya priorizamos, ya tomamos acuerdo de la prioridad, entonces yo te propongo que hagamos esto, que vayas acá, en este orden, ¿no? Entonces, esa es como la última parte. Conexión con red social. El objetivo es activar los vínculos de apoyo que la persona posee. 1, tenemos que identificar quién le puede ayudar para cada situación. ¿Cuál es la viabilidad de que se puedan entrar en contacto con estas personas y las posibilidades de esos contactos en el contexto actual y facilitar el contacto en caso de que estén las posibilidades, ¿no? Y bueno, pautas de afrontamiento que tiene que ver con darle a la persona las herramientas que le permitan lidiar con la dinámica afectiva, con lo que siente en los momentos subsecuentes al encuentro. Esto es algo muy como de dar herramientas porque mi intervención es momentánea y no supongo que lo voy a ver poco, ya no lo voy a volver a ver. Entonces, informaciones, reacciones básicas, saber que pues la persona si tiene ansiedad pues puede sufrir sudoraciones, dolores de cabeza, puede costarle trabajo dormir, también cuestiones psicológicas como que hay una preocupación excesiva, no, pensamientos recurrentes, y hay que insistir en la normalidad de estos síntomas, es decir, es normal que no sienta esto. Si a mí me pasa lo que a usted le pasa, yo también sentiría cosas similares, no lo mismo, aguas, porque es meterse en un teatro de decir lo mismo. Yo tal vez me sentiría igual o sentiría algo parecido si estuviera como en una situación como la suya. Pautas de comunicación de malas noticias a niños, es decir, en este contexto igual de desastres, ¿no? Cómo darle la noticia a los hijos cuando hay cosas graves de muerte. Eso es como una cosa muy, muy importante, claridad, a decirle a los niños las cosas, nunca hay que ocultárselas, y permitir expresión de emociones y aclarar dudas. Eso sí, la claridad es en función de la edad, ¿no? O sea, no le digo tal cual se murió tu tío, ¿no? Le digo se fue al cielo, ¿no? Y es la manera en la que un niño puede entender, por ejemplo, si tiene 6, 7 años, en el contexto mexicano, por supuesto, que falleció, ¿no? Finalmente hay técnicas, y el otro elemento que proponen en el primeros auxilios es técnicas básicas de relajación, ¿no? O sea, eso lo pueden buscar en YouTube, hay como formas de respiración consciente, escuchar música, hay un tipo de música específica, es buena para la relajación porque sí está como comprobado que estimula ciertas ondas cerebrales, ¿no? Que no es cualquier, son los discos de música para relajación tal cual, o sea, no, la música clásica en sí misma, que se piensa muchas veces que es de relajación, no es de relajación, porque tiene que ver con el tipo de partes del cerebro que estimulan, ¿no? Entonces hay que buscar discos de música de relajación, porque están hechos en ciertos tonos. Los Baby Mozart, ¿no? Puede ser como de ese estilo del Baby Mozart, ¿no? Y hay otros así de 30 canciones de música de relajación, y por ejemplo es el sonido de un río, ¿no? Que estimula ciertos partes del cerebro, ¿no? La racionalización, que tiene que ver con, bueno, cuando me siento mal, ¿cuáles son las cosas que hago? ¿Qué sentimientos hago? O sea, ¿qué siento? Siento angustia. ¿Y entonces qué hago? Empiezo a moverme y a correr, ¿no? ¿Y qué es lo que me ha ayudado cuando he logrado controlar ese sentimiento? No, pues es que es cuando me acuesto y cierro los ojos y me quedo quieto 10 minutos. Eso me ayuda a relajarme. Eso depende de persona a persona. La racionalización es identificar cuándo surgen los sentimientos, qué es lo que hago, y cuando he podido controlarlos, cómo le he hecho, porque entonces lo reproduzco. Y finalmente lo que llaman higiene del sueño, que eso también lo pueden buscar ahí en internet, que son una serie de reglas acerca de no comer antes o sea, cierto tiempo antes de dormir, no hacer ejercicio antes de dormir, que haya condiciones de contexto adecuadas. Ahí lo pueden encontrar, hay varias listas de qué hay que hacer. Y bueno, conexión a servicios externos, que es lo que les decía, ¿no? El objetivo aquí tiene que ver con, y hay falta agregarle, y cierre, ¿no? Así estaba titulado en la presentación que me pasaron, sería informar, o sea, vincular a la persona con la red institucional de apoyo, informar los tiempos para recibir atención. Es decir, si yo te canalizo de Sin Fronteras a Tochán, te van a atender hoy mismo. Pero si te canalizo de Sin Fronteras a PCR, te tienes que esperar semana y media para ser atendido, porque ese es el tiempo de PCR. Entonces, aclarar esas expectativas es muy importante, porque la gente piensa. Entonces yo le digo, ¿te van a atender allá? Pueden suponer que los van a atender de inmediato, y puede ser que no sea cierto. Entonces, yo tengo que tener claros los tiempos, explicitarlos. También informar tiempos para recibir atención en términos de atención psicológica, o sea, sí recomendar a la gente que recibe una atención posterior un tratamiento más a fondo cuando así lo consideremos, o si lo vemos muy afectado, decirle, oye, sería bueno que vayas con un psicólogo, ¿no? Tal vez cuando pase la situación, tal vez en 1 o 2 semanas.
hablarle de las consecuencias positivas de hacerlo, o sea, como si tú vas y hablas con un profesional, te vas a sentir más liberado, te vas a sentir más relajado, te va a ayudar a entender por qué te sientes como te sientes, y las consecuencias negativas de no hacerlo, ¿no? Como decirle, se van a agravar estas situaciones, etcétera. La conexión con las instituciones, que es brindar datos de contacto. Cuando hay acuerdos, pues canalizar directamente desde las instituciones, hablar de tiempos, o y que sean contactos para necesidades básicas o atención especializada, ¿no? Y finalmente el cierre, eso es bien importante y de repente se nos olvida, es resumir lo realizado, hacer explícito el cambio observado, es decir, cuando tú llegaste te vi muy alterado, muy preocupado, y ahorita ya te veo más tranquilo porque ya acordamos que vamos a hacer A, B, C, D, F, G y esperamos que suceda A, B, C, D, F, G, ¿no? Enumerar los acuerdos y las acciones a realizar y quedar a disposición en caso de necesidad, ¿no? O sea, si necesita algo, me puede buscar en tales horarios, en tal teléfono, ¿no? Si es que lo pueden hacer, ¿no? Se puede haber supuestos en que no se pueda, ¿no? Entonces, o para temas específicos, ¿no? Si usted necesita algo de su documento migratorio, me puede llamar, ¿no? Si es de vivienda, pues eso ya usted lo ve con la otra institución, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí mi intervención. Les agradezco mucho y pues si quieren pasamos a algunas preguntas que haya, ¿no? Sí. Sí, ahí. Bueno, de Guadalajara, una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú para apoyar a la persona en el juego del role-playing? Pensando que su razón de salir del país no es motivo para solicitar la condición de refugiado. Pues bueno, depende de la institución. Eso, por eso la identificación de capacidades es muy importante. Por ejemplo, Sin Fronteras tiene como política y como objetivo poblacional migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Entonces, a mí no me importa que la persona no sea una solicitante de asilo o que no vaya a ser reconocida como refugiada, porque yo tengo programas que incluyen a cualquiera de los tres supuestos. Hay otras organizaciones en donde es muy claro que solamente atienden a solicitantes de asilo o refugiados. Ajá. Y entonces lo que ellos hacen en el momento que la persona deja de ser solicitante, que no fue reconocida, etcétera, es canalizar a instituciones como Sin Fronteras, en donde sí atendemos ese perfil poblacional. Por ejemplo, yo tengo muy claro que no atiendo a gente que tenga problemas de trata sexual y en general de trata. Entonces los canalizo a instituciones que están especializadas en eso, porque yo no tengo las características para brindar ese servicio. Eso es lo que haría en ese contexto. Aquí me preguntan, no entendí muy bien la pregunta. A ver, quisiera saber qué está primero a analizarse para tomar tu criterio para trabajar, la realidad, el contexto, la situación para poder distinguir los factores de riesgo. No entiendo muy bien cuál es la diferencia entre realidad, contexto y situación. Pero voy a obviar un poquito la situación de la realidad porque para mí la cuestión de la realidad es un problema filosófico complicado, pero voy a hablar del contexto y la situación. Es decir, hay un contexto que puede tener condiciones que yo puedo, por medio de estudios o simplemente por medio de mi pulso en el campo, saber que existen, ¿no? O sea, yo sé que una persona, que el contexto de la migración a través del tren es un contexto en donde hay altos niveles de violencia, ¿no? Ese es un análisis contextual que yo puedo tener previsto. Pero aún así yo tengo que analizar la situación de cada persona. Ajá. Pero la situación de cada persona cobra sentido en el contexto en el que estoy trabajando, ¿no? O sea, puedo decir, bueno, a ver, es una persona que pasó por el contexto de violencia del tren, pero que no, durante su trayecto tuvo la suerte de no haber sido víctima de ningún tipo de violencia, cosa que es muy raro, ¿no? Pero vamos a suponer que no se dio. Entonces, su situación específica, aunque pasó por ese contexto, bueno, determina que no tiene tantas consecuencias o no tiene un impacto tan fuerte para esa persona en su situación. Pero si es alguien que pasó por el mismo contexto y sí fue violentada, entonces la situación de esa persona, si es que estoy entendiendo bien los términos que me plantearon, pues es diferente a la otra, aunque el contexto sea el mismo. Tengo que considerar y poner sobre la mesa los dos elementos. No es que uno determine al otro como tal, sino que es como más un tejido.
Okay. No sé si pudiéramos retomar la pregunta, comentario que hacían de Nogales hace rato sobre los factores de riesgo como lenguaje, vestimenta, cuando la actividad 2 se maneja como supuesto que a condición se cita en el camino a alguien le insultó por su origen. La discriminación también es A ver, el lenguaje, o sea, lo que quiero que entiendan un poquito con el comentario de ser mujer, ¿no? O de estos elementos, es que se pueden convertir en una cosa negativa de acuerdo al contexto. O sea, el contexto hace que un objeto sea evaluado de X o Y forma y entonces actuemos en función de ese objeto de X o Y forma. Les voy a poner un ejemplo concreto que no tiene que ver con la migración. Los tatuajes. ¿Qué significa un tatuaje en el contexto mexicano y qué significa un tatuaje en el contexto del Triángulo Norte de Centroamérica? O sea, ver a una persona con tatuajes en los brazos, por toda la historia que hay en el contexto del Triángulo Norte de Centroamérica con respecto a los maras, cobra todo un sentido ver a alguien tatuado, ¿no? Y se disparan toda una serie de suposiciones y veo a alguien con todos los brazos tatuados. En la Ciudad de México puedo ver a alguien con todos los brazos tatuados y no supongo que es un mara, porque en este contexto eso no significa lo mismo. Los jugadores de fútbol europeo. Por ejemplo, los jugadores, vean a Leo Messi. O sea, Leo Messi tiene un brazo atascado de tatuajes, ¿no? Y nadie supone que sea mara. Por el contexto y la interpretación que le damos al contexto. El lenguaje, por ejemplo, se puede convertir en una fuente de discriminación o de violencia en contextos determinados. Un ejemplo muy claro puede ser, bueno, en Estados Unidos quien habla español, pero incluso en México quien habla español con determinado acento. ¿Por qué? Porque el acento a mí me remite a ciertas valoraciones con respecto a esta racialización que tenemos de las nacionalidades, ¿no? Entonces, si oigo un acento del español centroamericano, no me dispara los mismos prejuicios que si escucho un acento ibérico, un acento madrileño. O sea, estoy pensando, me imagino a dos personas totalmente diferentes. Simplemente piensen en lo que están imaginando ahorita que puse el ejemplo. Me remite a dos prejuicios totalmente diferentes. Entonces, estos elementos cobran sentido en función del contexto. ¿Para qué les explico todo esto? Porque, por ejemplo, el hablar de que el ser mujer es lo que hace que alguien sea víctima, implica atribuirle a la condición existencial de la persona las causas de la violencia o de la situación que vive. Es como decir, les explicaba hace rato, como decir una persona vulnerable o una persona en situación de vulnerabilidad. Cuando decimos que una persona está en situación de vulnerabilidad, aceptamos que lo que hace que la persona esté, tenga condiciones negativas en general, tiene que ver con la situación que vive y el contexto en el que vive y no la persona en sí misma. Ahora sí que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo decir el ser migrante hace que me violenten, porque el hecho de ser migrante sería lo que me violentaría, o soy migrante y en un contexto en donde la migración está criminalizada, estoy en riesgo de ser violentado, porque la migración es vista negativamente. Entonces, por eso es muy importante cuando los nombramos no hablar de que el ser mujer es el factor de riesgo. O sea, si el ser mujer en un contexto donde es peligroso ser mujer, porque el contexto violenta a las mujeres. No es que las mujeres por sí mismas, por su naturaleza, tengan que ser víctimas, ¿no? No sé, creo que ese será un comentario. Muy bien, no hay otro comentario de posición y situación. Bueno, ¿aquí hay algún comentario? ¿Primeras preguntas? ¿No? Bueno, ¿ustedes tampoco? Entonces, pues, con puntualidad inglesa, parece ser que hemos agotado todos los temas de la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro. Es muy interesante que hayas retomado elementos tanto de sesiones de miércoles pasados como incluso elementos que se tocaron en la sesión del lunes pasado. Y abres la puerta para la siguiente sesión que está enfocada a técnicas de entrevista con especialización en niñez y adolescencia migrante. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y a todas en sedes que nos acompañaron. También muchas felicitaciones de las diferentes sedes.
y aquí en línea también. Estamos muy contentos con la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Saludos a todos y a todas.